¿Sabías que atendiendo a la pluralidad de elementos que podemos encontrar en las relaciones obligatorias, estas pueden clasificarse en simples y complejas? Mi nombre es Vanessa Araque y les voy a hablar sobre las obligaciones conjuntivas, alternativas y facultativas. La relación obligatoria es simple cuando ninguno de sus elementos son plurales. Esto es cuando encontramos un solo deudor, un solo acreedor, una sola prestación, un solo vínculo. La relación obligatoria es compleja cuando su elemento objetivo subjetivo es plural. Cuando su elemento subjetivo es plural, se refiere a dos o más deudores. Por ejemplo, cuando su elemento objetivo es plural, se refiere a la prestación cuando encontramos dos o más objetos. Aquí es donde entran las obligaciones conjuntivas, facultativas y alternativas. Las obligaciones conjuntivas son aquellas en las que el deudor está obligado a entregar todos los elementos de la prestación para haber satisfecho el derecho del acreedor. Las obligaciones conjuntivas son aquellas que implican una pluralidad de objetos contenidos en la prestación. El deudor, para liberarse del cumplimiento de su obligación, debe entregarlos todos. Por ejemplo, mi obligación es entregar un televisor, una cama, una nevera, porque los he vendido por un precio determinado. Mi obligación no se extinguirá hasta que haya entregado todos los objetos contenidos en la prestación. El acreedor tiene el derecho de exigirme la entrega de todos los objetos contenidos en la prestación. En la obligación conjuntiva no hay facultad de elección. Si debo 3 objetos, debo entregarlos todos. La obligación alternativa, al igual que la conjuntiva, implica pluralidad de objetos. La diferencia está en que el deudor no está obligado a entregarlos todos, sino uno o varios objetos. El deudor, para liberarse de su obligación, debe entregar uno o más objetos, pero no todos, si no estaríamos ante una obligación conjuntiva. Por ejemplo, mi obligación es entregar un toro o un caballo, 2 vacas o 2 cerdos. Es por esto que se dice que en la obligación alternativa hay 2 objetos en la obligación y 1 en el pago. También puede referirse a conductas. Por ejemplo, me comprometo a realizar un cuadro. Las obligaciones facultativas se caracterizan porque es un solo el objeto debido. Las partes han convenido para que el deudor pueda liberarse de su obligación entregando un objeto distinto al señalado. Por ejemplo, mi obligación es entregar una casa, pero podré liberarme de ella entregando un apartamento. De allí que se diga que es un objeto en la obligación y 2 en el pago. El deudor es el único que tiene la facultad de entregar un objeto distinto al señalado. El acreedor no tiene poder de elección, siendo el objeto debido único, en nuestro caso la casa. Este sería el objeto principal, siendo el otro objeto, el apartamento, el objeto accesorio secundario. En el caso de que el objeto debido perezca sin culpa del deudor y la cosa debida se extinga, el acreedor no puede exigir el objeto secundario.